En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. No es por lógica, es por fe. Y leemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso no es por lógica, es por fe. Y es que viendo cómo todo lo bueno viene de Dios, no lo malo, toda buena dádiva, recordaré este versículo. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de nuestro Dios y Padre Celestial, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra de movimiento. Por eso es hermoso ver que lo bueno viene de Dios y que sus bendiciones están para poderlas tomar a través de ese brazo llamado fe, entrar allá al trono de la gracia, pero que muchas veces necesitamos respuestas, necesitamos una petición, y nos enseña la palabra de Dios que esto es solo para el que cree. Y es que precisamente no es por lógica, es por fe, porque a veces la realidad nos muestra una cosa. ¿Cómo poder creer en algo cuando no lo veo? ¿Cómo poder creer en algo cuando la realidad del mundo me dice otra cosa? ¿Cómo poder creer en sanidad cuando el médico da un dictamen totalmente diferente? ¿Cómo poder creer que Dios tiene el poder para mi vida cuando me siento insignificante delante de Él? Realmente es allí donde Dios opera, cuando yo me siento insignificante y digo: Señor, ¿quién soy yo para que tú voltees tu precioso rostro hacia mi vida y pongas un toque de ti y traigas sanidad a mi vida y restaures mi hogar, restaures mi corazón, mi entorno, mis hijos? ¿Quién soy yo, Dios? Es realmente allí donde Dios se glorifica. Y cuando leemos este versículo, Nueva Traducción Viviente dice: pero los que no son espirituales no pueden discernir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Ahora quiero explicar un poco este versículo, porque está hablando de los que son espirituales y de los que no son espirituales. Y esto trataría de elevar el orgullo de algunos que separan en que yo sí soy espiritual y tú no eres espiritual. Y creen que la espiritualidad está en el que más oro o el que más ayuno. Es que yo ayuno 50 días seguidos y le gané a Jesús. Entonces creo que por eso soy más espiritual. O soy más espiritual porque oro 23 horas al día de las 24. No está hablando de esto, el que es más espiritual o el que es menos espiritual. Tiene que ver que los que no son espirituales, está hablando los que el Espíritu Santo de Dios no están dentro de su vida, o sea, los que no han nacido de nuevo. Cuando Adán y Eva pecaron, dijo el Señor que morirían, y de cierto murieron. El Espíritu Santo sale de su cuerpo. Eso es muerte espiritual. Muerte significa separación. Se separa el Espíritu Santo, por eso es que ya no tenían comunión con Dios directa, sino que empezaron a necesitar de un mediador. De ahí vemos los patriarcas, de ahí vemos a Moisés, de ahí vemos los profetas, cómo tenía que haber alguien a quien Dios le hablase, a un sacerdote, y ellos pudieran hablar al pueblo, porque Dios no podía hablar directamente al pueblo por el pecado y porque el Espíritu Santo no estaba dentro de ellos. Ese es el hombre no espiritual. Después de que Cristo muere en la cruz y nosotros le recibimos como Señor y Salvador, como dice Romanos,
capítulo 10, versículos 9 y 10, y Juan 1, 12, y muchos más versículos, que recibimos salvaciones a través de confesar con nuestra boca y creer con nuestro corazón que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Cuando yo creo esto, el Espíritu Santo viene a morar en mi vida y se restaura como Adán y Eva en un comienzo. Ya no tengo separación, ya no tengo muerte espiritual, ya el Espíritu Santo viene a mí y yo ya puedo orar y puedo creer. Y ahí es lo que la palabra de Dios me nombra como una persona espiritual. No significa que seas que levitas, una persona que no hace nada malo, que no piensa nada malo, una persona a la cual se le rinde pleitesía porque creemos que es la única que tiene mediación para con Dios. No, no, no. Espiritual es el que ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, porque el Espíritu Santo habita en él, lo guía. Y el no espiritual es el natural, el que tiene una mente sin Cristo, el que necesita lógica, el que necesita entender, el que dice, bueno, explíqueme esto, pero ¿por qué? ¿Pero por qué lo otro? El que cree que es más fácil comprar un agua para que lo sane y no creer en que no necesitas pagar un peso, doblar tu rodilla y decirle, Jesús, también necesito sanidad de ti, perdóname por mi pecado. Porque el natural, el no espiritual, va a decir ¿por qué? ¿Cómo funciona? Entonces, ¿por qué hay enfermedad? Entonces, ¿por qué unos mueren? Entonces, ¿por qué los niños se van? Entonces, ¿por qué hay violaciones? Entonces, ¿por qué si fuera así de fácil? Y entonces. Esto es el hombre natural, el hombre no espiritual, el hombre separado de Dios. Porque el que tiene muerte espiritual está separado de Dios. No percibe las cosas que son del Espíritu, dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. ¿Cómo recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios? Sino a través de mi espíritu. No es a través de mi mente. No las voy a entender, nunca le voy a hallar la lógica a estas cosas que son de la fe, porque son espirituales. Dice, porque solo los que son espirituales, nacidos de nuevo, pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Espíritu con E mayúscula. Quiere decir que el Espíritu Santo se comunica a nuestro espíritu, porque hemos sido formados a la imagen y semejanza de Dios, y Dios es espíritu. Él se comunica a nuestro espíritu, no a nuestra mente. La mente la tenemos que cambiar nosotros, nuestra manera de pensar, con la ayuda de la palabra de Dios a través de la revelación del Espíritu Santo. Por eso es que antes leer la Biblia era difícil entenderla, pero cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, la palabra de Dios se nos revela mucho más fácil. Y es que no es por lógica, es por fe. Así no lo entienda, así no lo comprenda, así crea que es difícil, así crea que esto no puede ser. No es por lo que dice mi mente, es por lo que dice mi espíritu, por lo cual yo lo puedo creer. Dice que se han de discernir, ¿qué significa esta palabra discernir? Viene de dos palabras, una que es crino en el griego, que significa dictar sentencia condenatoria. O sea que una persona con el Espíritu Santo de Dios puede juzgar la mala doctrina, puede juzgar lo que no es de Dios. No juzgamos personas como Mateo 7, no juzguéis y no serás juzgado. Ninguno juzgamos personas, juzgamos doctrinas, juzgamos enseñanzas. Es por eso que cuando decimos que lo que nos han enseñado mal acerca de tales doctrinas, podemos juzgar la doctrina, la enseñanza, no a personas. No estamos en contra de religiones, estamos en contra de enseñanzas malas en las religiones. Y viene otra palabra en el griego que es anacrino, discernir, que significa o se tradujo como examinar, interrogar o juzgar también. O sea que la palabra discernimiento es la capacidad de realizar un juicio moral para diferenciar la verdad de la mentira, el bien del mal, a través de la palabra de Dios.
Eso es discernir. Y discernir es una palabra compuesta. Tiene un prefijo dis, que significa oposición o contrario a lo que vamos a hablar en adelante. En este caso es cernir. Dis es opuesto o contrario a cernir. ¿Qué es cernir? Recuerda cómo se cierne la arena, se separa, se divide, se cuela. Así que si leo este versículo nuevamente, entendiendo este significado, quedaría así traducido. Dice, pero los que no son espirituales, los de mente natural, los que necesitan la lógica, los que necesitan entender, necesitan argumentos, no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios cuando vienen del Espíritu de Dios. ¿Por qué no las pueden recibir? Porque ellos cuelan, ellos ciernen, ellos separan, ellos dividen lo que Dios les está diciendo de lo que el mundo les dice a través de su mente, de los argumentos que se levantan. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Cuando una persona no derriba estos argumentos, lo que hace es colar, dividir y separar lo que el Espíritu de Dios dice. Porque esto me muestra que el Espíritu de Dios, que Dios también habla a una persona no nacida de nuevo, pero no entiende las cosas, dice que no las puede recibir esas verdades. Todo le suena ridículo. Si Dios dice que sana, le suena ridículo. No creo, eso es imposible. Dice que no pueden entenderlo, obviamente porque todos lo separan. Dice, porque solo está haciendo una división, solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. ¿Por qué? Porque dis, lo opuesto, lo contrario a cernir, aquí se aplica. Nosotros no separamos, no dividimos, no colamos lo que Dios dice. No lo ponemos entre dos pensamientos, no fluctuamos entre dos corrientes. No medimos entre dos medidas diferentes. Si el Señor lo dice, lo creo y punto. Este es el significado de este versículo. A nosotros no nos suena ridículo, lo podemos entender. No lo colamos, sino que entero lo creemos. Y si Dios dijo que enviamos su palabra y ella trae sanidad, lo creemos. Y si Dios dice que murió en la cruz para darnos salvación, lo creemos. Por eso no es por lógica, es por fe. Así no lo entiendas. Así la realidad diga una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. Y la verdad es Cristo. ¿Cómo recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios? Si no es a través de nuestro espíritu, no nuestra mente. Por eso concluyo con esto, no creas en todo lo que te dicen, sino cree en lo que la palabra de Dios dice. No separemos lo que Dios nos habla, no dividamos lo que Dios nos habla, no dudemos lo que Dios nos habla, no le pongamos lógica, no le pongamos argumento, solamente creamos lo que Dios dice. Porque por eso dice su palabra, para el que cree, todo es posible. Oremos. Padre hermoso, gracias por esta hermosa mañana, por este día. Gracias por un día más, Dios, donde podemos escudriñar tu palabra. Gracias, bendito Dios, por ayudarnos espiritualmente a colar lo que tenemos que colar. Pero también cuando viene de parte de tu Santo Espíritu no necesitamos colar, porque tu palabra no necesita ese proceso. Ella es pura, ella es limpia, ella es perfecta, ella es incorruptible. Y tenemos que recibirla tal cual es. Por eso, gracias Dios, porque nuestra tarea es poder saber de qué fuente recibimos lo que viene a nuestro corazón y a nuestra mente. Gracias, Padre, porque tu vida es un ejemplo para poder recibir tu palabra. Te amamos y te bendecimos, Padre, y dejamos esta mañana en tus manos, orando a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.